Lo que tenía preparado para hoy es explicarles de alguna manera sencilla, en base a todo lo que aprendimos durante toda la formación de coaching ontológico, cuáles son los pasos a seguir para realizar correcto coaching observado. Todo el proceso del coaching ontológico, de la sesión de coaching, la dividí en 4 etapas bien diferenciadas y vamos a ver una por una. La primera etapa es la de introducción y apertura, ¿sí? En esta primera etapa lo que es importante es generar un ambiente, un contexto previo a comenzar a hablar de coaching y previo a iniciar la sesión. Tiene que ver con el lugar en donde recibimos al cliente o coachee. En el caso de que sea presencial, bueno, generar una atmósfera donde haya privacidad, donde no haya ninguna interrupciones del ambiente y donde se pueda generar un espacio de confianza y de apertura del cliente. Y por otro lado, bueno, si la sesión es de manera online, es generar un contexto que tenga que ver con la invitación, con la puntualidad, con preparar, con cumplir con lo prometido, de alguna manera, ¿no? Y bueno, respetar todo esto que tiene que ver con la etapa previa, que está muy cargada de un montón de cosas que espera la otra persona a la hora de afirmar y concretar que se quiere realizar una sesión con nosotros. En esta primera etapa de introducción y de apertura, lo primero que tenemos que hacer, luego de generar todo este contexto, este ambiente, que este contexto, este ambiente puede ser a través de una llamada, incluso previo a que venga la persona, tiene que ver con de la forma en la que uno le indica cómo llegar al lugar y demás, la amabilidad, la apertura que uno tenga. Luego viene la parte en la cual le explicamos al cliente qué es y qué no es coaching. Esto tiene que estar bien aclarado. Es importante que previo a que nos encontremos con el cliente hayamos ensayado nuestra propia definición de coaching. Una definición en la cual nos sintamos cómodos, nos sintamos seguros, que no hayan dudas y que contemplemos todas las cosas que se le pueden ocurrir al cliente que nos puede preguntar, cómo vamos a hacer para sortear esos obstáculos. ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que nosotros estemos más tranquilos, tengamos más seguridad y más confianza en nosotros mismos. Si estamos bien seguros, ¿qué es este proceso que estamos ofreciendo? ¿A dónde apuntamos? ¿Cuáles son las cosas que podemos trabajar y las cosas que no? No solamente le sirve al cliente, sino que nos sirve a nosotros. Una vez que le explicamos al cliente qué es y qué no es el coaching, recién ahí pedimos el permiso para grabar. Y este permiso tiene que estar dentro de la grabación, tiene que estar el ok, la afirmación de que nos dejan grabar. Una vez que pedimos el permiso de grabación y que nos dan el ok, dentro de la grabación tiene que estar la pregunta en la cual le decimos al cliente si sabe lo que es el coaching, si comprendió bien. Esta afirmación de que sabe qué es el coaching y qué cosas se pueden trabajar tiene que estar en la grabación. Aunque te diga sí, ya sé, o ya me lo explicaste, ya lo entendí, ya me quedó claro, ya está. Una vez que pedimos el permiso para grabar, es importante que quede registrada en la grabación la pregunta que nosotros le hacemos al cliente de si le quedó claro qué es el coaching y qué no es, cuáles cosas se pueden trabajar y demás. Una vez que el cliente asiente, que te dice que sí, ya me lo explicaste, me quedó claro, y nos afirma que podemos seguir, continuamos. En esta primera etapa de introducción, bueno, como decía antes, luego de la grabación, chequear si sabe qué es coaching, y aquí comienza el acuerdo. El acuerdo consiste en 4 preguntas que tienen que estar sí o sí, y más una valoración. Estas 4 preguntas que tienen que ser en este orden. Que en un principio, cuando estamos practicando, las podemos tener anotadas si queremos, y a nosotros nos va a facilitar, hasta que nos hagamos el hábito de preguntarlo. La primera pregunta es, ¿qué querés trabajar? Esto establece el tema. Tenemos que tener en cuenta que los coach no coachamos emociones. Si la persona quiere trabajar una emoción, lo que debemos hacer es preguntarle cuál es el origen o qué emoción específicamente es la que está trayendo, y quizás ahí sí puede salir un tema. Por ejemplo, si te dice el coachee
que quiere trabajar el miedo, nosotros le preguntamos miedo a qué, y quizás te dice miedo al compromiso. Ahí le podemos preguntar, ¿y a qué te referís con miedo al compromiso? Mira, que yo empiezo las relaciones y me duran 2 semanas y ya cuando me empiezan a mandar muchos mensajes, me quieren ver, ya me alejo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que querés trabajar? ¿Qué es lo que querés conseguir? Y yo en realidad quiero tener una relación estable. Bueno, ahí aparece un tema, tener una relación estable. Recién ahí, no cuando nos dice que quiere trabajar el miedo. Una vez que ya hacemos estas 4 preguntas, viene la valoración. Respecto a esto que vos querés trabajar y lo que te querés llevar concretamente, ¿qué valoración le darías a tu situación actual? Esta valoración se refiere más a eso que se quiere llevar. Por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? La valoración no es sobre el para qué. Por ejemplo, ¿para qué? Para estar acompañado. ¿Y qué valoración le da a la situación actual? Y quizás te dice -20 porque está re solo. No, esa valoración no es sobre el para qué, sino es sobre el qué se quiere llevar. Con respecto a esto que vos planteás en la sesión, que querés llegar a conseguir, ¿qué valoración le das del 1 al 5, del 1 al 10? ¿Sí? Y una vez que lo establece, le preguntamos en qué valoración te querés ir al finalizar la sesión. Y de esta forma se establece la realidad actual que tiene antes de comenzar con toda la etapa de exploración y la realidad deseada a la que aspira dentro de la sesión de coaching. Una vez que ya hacemos las 4 preguntas del acuerdo y ya establecemos la valoración, debemos hacer un parafraseo. Sin el parafraseo no podemos pasar a la siguiente etapa. Este parafraseo, ¿de qué se trata? De poder legitimar al cliente con respecto a lo que nos dijo, ¿sí? Y esto tiene que ver con la escucha activa que realizamos durante esta primer parte de la sesión. Entonces, en este parafraseo le establecemos, si yo no te malinterpreté, vos dijiste que querés trabajar tal cosa para conseguir tal otra. De esta sesión te querés llevar esto, te vas a dar cuenta que te llevas esto que querés de esta forma. Te encontrás en una valoración del 1 al 5, del 1 al 10 en tanto y te querés ir en tanto. ¿Estás de acuerdo? Es así. Y ahí es donde haces el chequeo. Y que realmente vos interpretaste bien todo lo que te dijo hasta acá. Es cerrar el acuerdo. Que realmente quede en claro qué es lo que se va a trabajar de ahora en más. Es acordar algo. Porque quizás en esta parte surgieron varios temas a trabajar, varias cosas que se pueden conseguir. Entonces, al hacer este parafraseo, establece un tema concreto, porque en la sesión se trabaja una cosa por vez. Exacto. Este parafraseo es importante para que quede bien en claro sobre qué se va a trabajar en toda la sesión. Y lo que puede ocurrir en este parafraseo, que es uno de los errores muy comunes, es que nosotros, cuando le estamos explicando lo que interpretamos, lo que escuchamos, quizás ponemos en nuestra boca palabras que no salieron del cliente. Que nosotros creemos que son las mismas, que tienen el mismo significado, que son sinónimos, pero no importa eso, porque si observamos correctamente, tenemos la distinción de qué es la realidad. Y la realidad depende de cada ser humano, de la interpretación que cada uno le dé y del sentido que cada uno le dé a las palabras y a las cosas. Simplemente con estar presente y practicar la escucha activa, sale solo con el tiempo esto. Pero si ayuda, se toma nota. Bueno, una vez que hacemos el parafraseo, pasamos a la siguiente etapa. La etapa número 2 es la etapa de exploración, comprensión e interpretación. Acá se da prácticamente el 70%, sí, más o menos, casi todo el mayor porcentaje del desarrollo de la sesión de coaching. En esta etapa de exploración, indagación, comprensión, interpretación, se trabajan diferentes cosas. Es importante que una vez que ya hemos cerrado el acuerdo en la primera etapa, nosotros le pidamos permiso para explorar. Que podamos chequear. Una de las frases que yo utilizo, por ejemplo, cuando explico qué es y qué no es el coaching,
Aclaro que es un proceso de aprendizaje, que se trabaja sobre el presente con una mirada puesta hacia el futuro, que no es terapia, que nos basamos en un lenguaje generativo y que le aclaro que dentro de todo este proceso vamos a realizar una exploración. Y ahí le hago una pregunta desafiante, que así arrancan mis sesiones. Y le digo, ¿te animás a explorar? Este permiso para explorar lo podemos hacer de maneras diferentes, quizás cuando la persona empieza a contarnos algo muy privado, algo que tiene que ver con su vida, que notamos que se está abriendo. Está bueno pedirle este permiso para explorar las áreas sensibles o explorar su privacidad y dejarle en claro que va a ser confidencial o que la sesión solamente se la vamos a hacer escuchar a las personas que nos van a evaluar y a nadie más. Esto genera confianza, genera legitimidad. Bueno, durante todo este proceso de exploración y de indagación, tenemos que practicar la escucha activa y reflexiva. En realidad, durante toda la sesión de coaching la practicamos. Desde el acuerdo, o desde el previo, mucho antes del acuerdo, pero bueno, acá es cuando más tenemos que estar alertas a los 3 dominios del ser, ¿sí? Y a todo lo que aprendimos con respecto a la ontología del lenguaje de Echeverría. Estar alertas al tipo de lenguaje que utiliza el cliente, si está en un lenguaje descriptivo o en un lenguaje generativo. Si detectemos que está en un lenguaje descriptivo que todo el tiempo va para atrás para narrarte, para justificar algo, lo tenemos que sacar de ahí, porque en la sesión no nos basamos en ese lenguaje. Después, bueno, esta escucha activa tiene que ver con estar bien alertas en el lenguaje en el cual está situado el cliente, que prácticamente todos están situados en el lenguaje descriptivo, porque estamos muy acostumbrados a esa forma. Y también estar alertas a las palabras que utiliza, el tono de voz, la mirada, los dominios que tienen que ver con la corporalidad que tiene, cómo se mueve, cómo se sienta en la silla, si cruza o no cruza las piernas, si se para, si se tambalea, si hace algún tic o algo, si todo el tiempo se toca, el tono de voz que tiene, y en algún momento se emociona y se llenan los ojos de lágrimas. Después, bueno, el lenguaje, o sea, interpretar cuál es esa conversación interna que está teniendo, porque muchas veces nos está diciendo algo y nos damos cuenta por toda su corporalidad que no hay coherencia entre lo que nos está diciendo y lo que vemos. Entonces, ¿qué hay ahí? Hay una conversación interna. Cuando se nos dispara esa luz, esa lamparita, ahí podemos indagar, ahí es donde tenemos que explorar. ¿En qué estás pensando en este momento? Entonces, dijimos el lenguaje, la corporalidad y la emocionalidad. Por ejemplo, con respecto a la corporalidad, otra de las cosas que hacemos en este proceso de indagación y de interpretación es que la persona sea consciente de su forma de hablar, de las palabras que utiliza, que sea consciente de sus propias creencias limitantes, que sea consciente de su corporalidad. Decirle, yo estoy observando que cuando me dijiste tal cosa, de pronto tu mirada se bajó. ¿A qué se debió? No sé. Y hacemos todo un chequeo, porque más allá de la interpretación y de nuestra intuición que nos guía durante toda la sesión, siempre tenemos que hacer el chequeo, porque esa interpretación que nosotros hacemos tiene que salir de la boca del coaching, no de nosotros. Por ejemplo, si yo noto que la persona de pronto está se mueve mucho las manos, mueve los pies, mueve las manos, mueve los pies, yo dentro mío, desde mi interpretación, digo que está re nervioso. Pero no le voy a decir, estoy notando que estás re nervioso. Le digo, y hace unos minutos desde que dijiste tal cosa, estoy notando que tu corporalidad cambió, que te moves mucho las piernas, los dedos, es así, y capaz que ahí te dice, sí, la verdad que estoy un poco nervioso porque de estas cosas no lo hablé con nadie, no es la primera vez que lo cuento. Entonces ahí la persona es consciente de que, ay, se me nota, mira, estoy moviendo el pie y no me doy cuenta que estoy moviendo el pie, o mi voz está temblando y ni me doy cuenta que mi voz está temblando. O quizás cuando
nosotros visualizamos un juicio o una afirmación, rescatarnos a ese juicio y que la persona sea consciente de lo que está diciendo. Por ejemplo, si no te malinterpreté, si no te entendí mal, dijiste tal cosa. Y eso puede llegar a ser una pregunta poderosa. Y te dice, ¿en serio dije eso? Sí, dijiste eso. Y ahí es consciente de su forma de hablar. Después, las emociones, que le podamos, en esta etapa de exploración y de indagación, en qué estado emocional se encuentra en este momento, qué le produce tal cosa, de hacer este chequeo todo el tiempo, del lenguaje, la corporalidad y la emocionalidad. Siempre durante todo este proceso de indagación, de exploración, tiene que ser con respeto, generando confianza, teniendo mucho cuidado de nuestro tono de voz, de las palabras que utilizamos, de respetar los silencios, porque muchas veces estamos muy pensando en qué pregunta poderosa hacerlo para producirle el cambio de observador y nos perdemos un montón de cosas. Y aparte, en esta etapa de exploración y de indagación no hay que producir ningún cambio de observador. Por lo tanto, estar pendientes en hacer la mejor pregunta nos puede fallar. En esta etapa lo que tenemos que hacer es que la persona sea consciente de su emocionalidad, de su corporalidad, de su lenguaje y que tratemos de conectarlo todo el tiempo consigo mismo, que se dé cuenta, que se pueda identificar, que lo pueda ver. En esta etapa es que lo vea, no que lo cambie. Que vea quién está haciendo. Luego, en esta parte de exploración y de indagación, a veces cuando nos narra y nos cuenta, nos establece metáforas. Por ejemplo, si yo a veces siento que me estoy ahogando en un vaso de agua, puede ser una metáfora que un cliente dentro de este proceso. Entonces rescatamos eso del vaso de agua, no lo dejamos pasar porque son re importantes las metáforas. Y ahí le podemos preguntar, dentro de la indagación, ¿y cómo es ese vaso de agua? ¿Qué tamaño tiene ese vaso de agua? Y ahí hacemos todo un proceso de exploración para poder desentramar qué significa ese vaso de agua para esta persona. Porque quizás para alguien ese vaso de agua signifique estar nadando en la tranquilidad, y para otro significa estar ahogado, asfixiado, que no encontrar la salida. Capaz que ese vaso de agua tiene las paredes re chiquititas, o capaz que tiene unas paredes inmensas. Siempre durante la relación, como dije anteriormente, estar enfocados en generar empatía, en generar confianza. Si notamos de pronto que la persona está tosiendo, pararnos y ofrecerle un vaso de agua. Y todo esto tiene que ver con estar presentes, con escuchar activamente al otro, consultarle si está cómodo, si se siente bien, que nos hable, o sea. Y bueno, dentro de esta etapa surgen quiebres. Y está bueno que los advertamos y que los rescatemos también. Surgen interpretaciones, surgen juicios, y acá es donde comienza toda esta parte de que ver con estos juicios, estas interpretaciones, indagar un poquito para saber de dónde viene. Quizás ahí surge que se abre la luz en varias cuestiones. Acá se comienzan a esta parte final de esta segunda etapa, empiezan a abrirse las posibilidades. La tercera etapa es la etapa de expansión. Y esta etapa de expansión tiene que ver con salir de esa zona de confort en la que se encontraba anteriormente y aprender. En todas esas creencias, esos juicios, esas afirmaciones que nos relató, ese lenguaje que describió, todo eso que exploramos, que indagamos, que hicimos que se haga consciente en el otro, lo utilice para conectarse con el lenguaje generativo. En esta etapa de expansión continuamos con la escucha activa, con las preguntas poderosas. Acá sí hacemos las preguntas poderosas. ¿Y qué podés hacer vos para conseguir esos detalles? Bueno, hay un montón de preguntas poderosas, pero en realidad no sirve de mucho agarrar y hacer una lista y escribir un montón de preguntas poderosas.
porque eso nos condiciona. La pregunta poderosa surge del propio vocabulario del cliente. El cliente es una persona única y particular y va a tener sus propias preguntas, sus propias cuestiones, que si estamos realmente presentes, van a surgir solas. Pero, al margen de todo esto, es importante tener en claro las cuestiones básicas que tienen todas las preguntas poderosas. Una pregunta poderosa no es en base a un montón de preguntas encadenadas. Para que la pregunta sea poderosa, se debe realizar de a una por vez. Y si el cliente se tarda un montón en responder, tenés que respetar ese silencio, no hacer otra pregunta. En todo caso, consultarle si comprendió correctamente la pregunta que hizo, pero no hacerle otra pregunta más o explicarle la misma pregunta de otra forma. Otra de las partes que tienen las preguntas poderosas es que ninguna pregunta poderosa es indicativa. ¿A qué se refiere con indicativa? Ninguna pregunta poderosa debe dar lugar a una respuesta que sea sí o no. Si a nosotros se nos ocurre una pregunta y la respuesta es sí o no, es mejor que no la hagamos. Luego, otra de las cosas que tienen las preguntas poderosas es que para que sea poderosa tiene que tener las mismas palabras que utilizó el cliente durante toda esta etapa, durante todo este proceso. Y la tercera cuestión que tiene que tener una pregunta poderosa es que las preguntas poderosas siempre tienen que ser enfocadas hacia algo que le abra posibilidades, siempre en positivo. Por ejemplo, si la persona me está hablando de lo mal que le hace tal cosa, la pregunta poderosa es ¿y qué es lo que te hace bien? La pregunta poderosa surge siempre de llevarlo a algo que le abra la posibilidad. Las preguntas poderosas son desafiantes también. Son esas preguntas que generan esos silencios cuando estamos realmente atentos a algo muy presente y podemos captar algo que el cliente ni siquiera se dio cuenta. Hizo un gesto que ni lo percató, dijo una palabra que capaz que nos dice una palabra y automáticamente se corrige. Bueno, de ahí puede salir una pregunta poderosa. Siempre en esta parte de expansión ponemos un foco en la brecha entre el propósito y el resultado, ¿sí? En qué es lo que quiere conseguir y cómo lo va a conseguir. Y acá es donde comenzamos a desafiar, a reinterpretar, a llevarlo a la intención positiva. Y acá es donde se produce el cambio del observador. Acá es donde hacemos esas preguntas desafiantes con, ¿y si está diciendo que no querés tal cosa? ¿Qué es lo que querés? Si está diciendo que no querés estar más nervioso, ¿cuál sería la emoción contraria a no estar más nervioso? Estar tranquilo, en paz. Bueno, ¿qué podés hacer para estar tranquilo o en paz? Y esto no es tan automático, porque una persona ante una persona que dice estoy nervioso, ¿cuál es la emoción contraria? No es lo mismo para mí, para Silvio, para Martín, para Cristina. No es lo mismo. Para mí lo contrario a estar nervioso quizás es estar en Brasil, en Río de Janeiro, con una caipirinha en la playa. Para Silvio capaz que es estar en el medio de la montaña meditando bajo un árbol. La emoción contraria es particular de cada uno. Así que esto sí es una pregunta que la podemos utilizar como muletilla. Cada vez que nos dice algo que cierra posibilidades, chequear. ¿Y eso te abre o te cierra posibilidades? Sí, la verdad es que me cierra. Cada vez que hago esto me siento mal, bla, bla, bla. Bueno, y ahí lo sacás. Porque ya entró en el lenguaje descriptivo y si te quedás frenado y solamente para alimentar el oído a ver qué es lo que te cuenta, se te va la sesión y ahí ya entras en ese mundo que todo lo que hiciste hasta ahora se vuelve todo para atrás. Entonces ahí es donde lo sacas y le decís, bueno, ¿cuál sería lo contrario de eso? Tal cosa. Bueno, ¿qué podés hacer para conseguirlo? ¿Y cuándo lo vas a hacer? ¿Y cómo? Y acá ya empezamos con todo el diseño de acción efectiva. ¿Quiero tal cosa? Bueno, esta realidad deseada. ¿Cuál es la brecha tuya entre esta realidad deseada que me estás contando y la realidad posible? Y la verdad que ahora que me decís, que me doy cuenta, y hoy mismo voy a arrancar. Ah, bueno, entonces tu realidad posible es
100% posible, lo puedes realizar hoy. Sí, lo puedo realizar hoy. Bueno, ¿a qué hora lo vas a realizar hoy? Y ahí ya empezamos con el diseño de acciones efectivas. Y ahí es donde empezamos a evaluar la responsabilidad del cliente y el compromiso. Y acá tienen que estar preguntas del tipo, si surgiera algún obstáculo, ¿cómo lo podrías sortear? ¿A quién le podrías pedir ayuda? ¿Qué pedidos podrías realizar? Siempre evaluando todas las posibilidades. Y luego está el cierre, que es la última de las etapas. En el cierre es posterior al diseño de acción efectiva, que se compromete con el cómo, cuándo, dónde, quién, todo eso. En el cierre hacemos una medición. Al inicio de la sesión dijiste que con respecto a esto a lo que te quieres llevar del curso, estabas en 1. Ahora, ¿en qué valoración te consideras que estás? Y estoy en 10. Y ahí rescatás. Y ahí rescatás que te dijo en el principio de la sesión que aspiraba a 8. Entonces ahí le decís, superaste lo que esperabas de la sesión. Y ahí es donde hacemos este feedback y le pedimos qué le pareció la sesión, cómo se sintió, cómo se siente ahora, cuál es su emocionalidad ahora, cuál es su corporalidad. Y ahí te dice, estoy más relajado, estoy entusiasmado, ya quiero salir, ya quiero empezar. Y ahí es cuando vos lográs afianzar ese enganche que genera compromiso. Y ahí es donde podemos otra vez reafirmar cuál es tu compromiso en esto. Esta es nuestra oportunidad también para ofrecer una segunda sesión. Te ofrezco que dentro de una semana, si vos lo considerás, nos podamos volver a encontrar para que me cuentes cómo te fue o demás. Y agradecerle a la otra persona porque se abrió, porque compartió su tiempo con nosotros, porque está colaborando en nuestro proceso de certificación. Y ahí se concluye la sesión.